Bueno, me toca hablar de eso particularmente, de un problema, una situación muy práctica, muy particular que tenemos los evangélicos en México y particularmente los bautistas. Y para poner un nombre, la conferencia se llama La Nueva Oligarquía, y podría añadirle el bautista. La Nueva Oligarquía Bautista. Sé que algunos de ustedes, muy conocedores de estos puntos, ciencias sociales, saben de lo que estoy hablando, pero algunos tal vez no del todo. Por eso déjenme ponerles en el contexto de acuerdo. Y acepto que puedo estar equivocado, siempre que digo algo, sé que puedo estar equivocado, no sé que puedo estar equivocado, sé que estoy equivocado en algunas cosas, de eso no hay remedio. Pero bueno, es una idea, una reflexión. Si es útil para hacernos pensar y decidir algunas cosas, qué bien. Mira, repasemos nuestros principios. Ayer uno de los hermanos hablaba de los principios bíblicos que sostenemos los bautistas, porque en realidad son principios bíblicos, ¿no? Los bautistas son principios bíblicos. Bueno, no los bautistas, yo tendría dudas de ellos. Son principios bíblicos que creemos los bautistas. Uno de ellos es el que le llamamos sociológico, un gobierno y un orden democrático. Está en nuestro libro de informes, en nuestro libro de estatutos, dice así se define, perdón, así se define en el documento de principios. Dice, en la iglesia Dios manda. Comienza diciendo nuestra declaración de este principio. En la iglesia Dios manda. Dios es el que gobierna. Entonces la iglesia es una monarquía en donde el rey es Jesucristo nuestro Señor. Pero los asuntos prácticos que no se estipulan en la Biblia, la iglesia descubre la voluntad de Dios por medio de la democracia. Esto es, todos los miembros tienen las mismas responsabilidades y los mismos privilegios, y asimismo cada uno de los miembros tiene derecho de dar su opinión y su voto en la toma de decisiones. Y luego señalan Hechos 6:1-7, Hechos 13:1-3, Hechos 15:1-41. Yo no son mis principios solamente, son los de nuestra convención. Estos tienen el libro, en nuestro libro, en todos nuestros libros de informes aparece eso. Ahora bien, sigue diciendo el principio. Algunas de las implicaciones prácticas de este principio son las siguientes: la autonomía de la iglesia local, la igualdad de todos los miembros, el sacerdocio de cada creyente y la autoridad pastoral. En todos estos casos hay un desarrollo, yo no lo puedo escapar, pero en todos los casos hay un desarrollo. En este asunto de la autoridad pastoral, al final dice, la autoridad pastoral está en el desarrollo de su trabajo más que en su posición. Hechos 13:7. Y bueno, esta declaración de nuestro principio está más extensa, pero yo solo cité, digamos, un resumen de esto. Ahora bien, nosotros decimos que tenemos un orden democrático. Para entenderlo bien esto, pongámoslo en el contexto de la sociología y de pues, cuántos tipos de órdenes puede haber, además del democrático. Y bueno, desde hace mucho tiempo, desde los griegos, sabios de aquella época, se habla de tres modelos de gobierno. La democracia se define también a partir de la clásica definición de las formas de gobierno realizada por Platón y por Aristóteles. Ellos, aunque hace muchísimo que existieron, y aunque se sabe de su inmoralidad, porque la mayoría de ellos eran bisexuales y esas cosas, seguimos como idolatrando los señores de nuestra cultura. Y dijeron cosas muy interesantes al respecto de esto. Y dijeron que hay tres formas de gobierno: la monarquía, el gobierno de unos; la democracia, el gobierno de la multitud, así decía Platón, y de los más, decía Aristóteles, y ellos añadían, y la aristocracia, el gobierno de los mejores. Luego entonces, tres sistemas de gobierno básicos: uno solo, todos, o los mejores. Es sencillo entenderlo. Preguntémonos, ¿cómo se gobierna una iglesia bautista? ¿Cómo se gobierna una iglesia bautista? Monarquía. Y alguien dice, es una monarquía la iglesia bautista, se refiere a Jesús, no hay problema. Pero ¿cómo se expresa eso? Pero que alguien dice monarquía, en el sentido no de Jesús, sino monarquía. Entonces tenemos que decir que hay una persona que personal e individualmente toma todas las decisiones y dirige a su arbitrio las dinámicas de la comunidad. Ninguno de nosotros aceptarán que eso debe ser el gobierno de una iglesia bautista. Sin embargo, si usted tiene mi edad, ya somos del siglo pasado, usted, como yo, estará de acuerdo en que hay iglesias bautistas que conocemos ustedes y yo, que son una absoluta monarquía, y no de Cristo, sino de una persona. Pero no es lo que aceptaríamos nosotros. Ninguno diría que sí es. Democracia, si decimos que nuestro sistema de gobierno en la iglesia es democracia, entonces significaría que todos y cada uno de los miembros toman juntos todas las decisiones y dirigen comunitariamente en las dinámicas de la comunidad. La mayoría de los estudiosos del tema reconocen y dicen que esto es un ideal, que esto es el ideal, es lo que aspiramos a hacer, es lo que decimos que debe ser, pero regularmente es un ideal. Solo se cumple en algunas ocasiones en iglesias muy pequeñas, en donde son 10 miembros y toman la decisión los 10 visitantes. Pero muy a menudo, después de 100 para arriba, nunca en un culto de negocios está toda la universidad. Nunca.
Entonces, así como que la Constitución la tomaron todos, es un ideal. Que está bueno tenerlo como ideal, no hay problema. Aristocracia es el otro sistema de gobierno, de los mejores. Etimológicamente, la palabra aristocracia viene del griego y se compone por un lado por aristos, que significa los mejores, y por otra parte, kratos, cuyo significado es gobierno. De esta manera, la aristocracia significa una forma de gobierno, literalmente hablando, una forma de gobierno que significaría lo siguiente: que los mejores, fuera una iglesia que tuviera aristocracia, sería que los mejores, es decir, los más capacitados, los más espirituales, los más sabios, los más maduros, miembros de la iglesia, toman las decisiones y dirigen las dinámicas de la comunidad. Voy a estar haciendo durante el transcurso de esta reflexión algunas notas mías, algunas, bueno, todas mías, pero algunas notas que quiero decir. Esto es lo que así de una forma nota mucho. Es mi opinión personal que muchas iglesias, especialmente las que han tenido un crecimiento significativo en nuestra convención y en el mundo bautista, se dirigen por el modelo de la aristocracia. Yo podría hacer una lista grandísima de iglesias. Es más, las iglesias famosas que ustedes y yo admiramos tanto y que queremos seguir el ejemplo de ellos y que vamos a sus congresos y a tus ¿cómo se llaman? De liderazgo, a tus cumbres y demás. Iglesias de las cuales usamos los materiales. Si analizamos sinceramente, resulta que tiene un gobierno aristocrático. No se reúnen los 25,000 para tomar decisiones. Para nada, nunca tienen un culto de negocios de 25,000 personas. Se dirigen a través de un gobierno aristocrático. Y aunque el término es feo, no nos gusta, nos duele malo. Es como el término obispo. Me encanta Gerardo Gómez, que siempre cuando nos saludamos, ¿cómo estás, obispo? Es cierto, sí lo soy, sí soy. No estoy tan panzón como un obispo regular. No traigo una cruz, traigo una cruz aquí. Soy de color morado, mi color morado, y estoy casado. Pero soy obispo. Es una palabra que está contaminada por el uso en la Iglesia Católica. Igual la palabra aristocracia está contaminada por el uso, pero la verdad es que no está mala. No está mal, es el gobierno de los mejores. En muchas iglesias esto sucede. El pastor cuenta con un grupo de líderes a los cuales ha podido capacitar. Estos líderes dirigen los diferentes ministerios de la comunidad, juntos toman decisiones y establecen las dinámicas de trabajo. Al hacerlo así, se mantiene el principio democrático, porque todos no son bautistas, sí son bautistas, en tanto que la totalidad de la mayoría de los miembros están de acuerdo con eso. O sea, si son bautistas, porque todos los miembros están de acuerdo con eso, están contentos con que así se dirija la iglesia. Entonces, sí hay un orden democrático, aunque el ejercicio práctico del gobierno es aristocrático. Hacerlo así resulta en bendición, de acuerdo con el sentido original de la palabra. Esta dinámica descrita es aristocrática. No tiene que ver con Aristóteles, tiene que ver con Aristóteles y Kratos. Los pocos, pero mejores, porque no solamente pocos en el sentido de que son menos, sino en el sentido de que son mejores. Eso gobiernan. Y no estamos hablando aquí de que hay mejores miembros o no mejores miembros, pero sí es un hecho que hay miembros más maduros, más capaces de decidir, más sabios. Muy bien, aquí la tesis de esta reflexión. Permítame ahora guiarles lo siguiente. Hay otra forma de gobierno. Hay otra forma de gobierno. Se considera tanto en el pensamiento griego de Aristóteles, Platón, como en la política, como en la ciencia política del día de hoy, se considera un defecto. Esa forma de gobierno es un defecto del sistema aristocrático. Se le llama la oligarquía. Yo he llamado a esta conferencia la nueva oligarquía bautista. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía viene del griego oligarquía, derivado de aligos, que significa poco, escaso, reducido. No solo poco en el sentido de número, sino en el sentido de calidad. La oligarquía tiene que ver con pocos y de mala calidad, o sea, pocos y mal armados, como decía Pancho. Pocos y mal armados. Se refiere a pocas personas, generalmente de la misma clase social o del mismo clan o algo así. Los escritores políticos de nuestro tiempo, y también lo de la antigua Grecia, emplearon el término oligarquía para designar una forma de generar. Dice que no vamos donde mismo, ¿eh? Vamos a ver.
una forma degenerada de la aristocracia. O sea que la oligarquía era cuando la aristocracia se enfermaba. Estrictamente, la oligarquía surge cuando una sucesión de un sistema oligárquico se perpetúa por transferencia consanguínea o sectaria. O sea, nombramos a un grupo de personas que son los mejores para que los gobiernen en una ciudad determinada, en un país determinado. Nombramos a estos mejores, pero estos mejores, cuando se mueren, ponen a sus hijos, y a su cuñado, y a su yerno, y a su no sé qué, y estos no necesariamente son los mejores, sino son los peores, a veces, en ocasiones. Y ellos terminan gobernando, y entonces ya no es aristocracia, ya no es un gobierno aristocrático, sino un gobierno oligárquico, porque gobiernan los peorcitos. Este modelo, perdón, en la oligarquía, no importan las cualidades éticas de las personas, ni las capacidades ni el mérito propio, importan las relaciones familiares, las influencias, la antigüedad y la tradición comunitaria. Porque de repente nombramos a una persona por antigüedad, ¿no? Pues como tiene aquí como 50 años, y ya lo nombramos, aunque no es la persona más disciplinada, ni más madura, ni más santa, pero porque hace tantos años que lo nombramos, ¿no? Este modelo puede definirse como una forma de gobierno muy cercano a la monarquía y más todavía a la nobleza, que en su dinámica funciona como una dinastía. ¿Se tiene dinastía? La dinastía de los Gutiérrez, la dinastía de los Gutiérrez, los Luceros, con mi otro apellido, pero no mostrarles a ustedes a nadie que parece que decían. Nota dos. Es mi opinión personal que nuestra comunidad denominacional, los bautistas, nosotros, si usted le suena como crítica, me estoy criticando a mí mismo primero que todo. Eso siempre hago yo. Yo reconozco las cosas que hacemos mal, pero yo soy el primero en reconocer que yo estoy mal. Es mi opinión personal que en nuestra comunidad denominacional hemos establecido, tal vez inconscientemente, una serie de principios y dinámicas no acordadas, ni probadas, ni aprobadas democráticamente, o sea, no hemos votado por ellas, pero hemos establecido algunas dinámicas para establecer en nuestras iglesias un sistema oligárquico de gobierno. Sé que estoy diciendo algo muy grave, pero perdónenme, no me aprendí todavía. Por eso los trajimos galletitas y todo eso van tan gachos. Y el café, ese viene más adelante. Pero sí va a ir, anticipo que está ahí. Hemos establecido dinámicas inconscientemente, no lo hicimos voluntariamente, y somos responsables todos para crear un gobierno oligárquico que, por cierto, nos está causando terrible daño. Y sé que algunos de ustedes que me están escuchando, cuando veamos otras cosas, van a decir: eso no está pasando en mi iglesia, pero está pasando en otros lados. Y debemos estar listos para evitarlo, para saber responder cuando sucede, cómo ayudamos a solucionar eso. Y también debemos prepararnos porque pudiera un día acontecernos. Para demostrar esta afirmación, les comparto paso a paso el problema que yo veo de la oligarquía, la nueva oligarquía bautista que estamos desarrollando. He aquí la progresión de la nueva oligarquía bautista. Paso número uno. El paso número uno no es malo, es cómo estamos. Es lo que dice la Biblia. Es de lo que hemos hablado todos aquí, de lo que han hablado todos los anteriores aquí. El perfecto y eficiente modelo establecido por Dios. Dios estableció con claridad, sencillez, el modelo de gobierno práctico de la iglesia. Creo que está marcado por principios, más que por un modelo así legalista, de que sí deben ser todas las iglesias. Ya te digo que en las diferentes iglesias se puede expresar de diferente manera, pero hay principios. Hay principios que no cambian. La forma de hacerse sí, pero los principios no. Y la Biblia dice claramente: y él mismo constituyó a los apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la fe y siga hablando y el cuerpo bien coordinado. Está clarísimo el sistema, cómo se expresa el orden democrático en la iglesia, cómo se expresa la monarquía absoluta de Jesús nuestro Señor sobre nosotros. Se expresa bien fácilmente. Hay unos que son líderes principales, siervos, si usted quiere decimos, tampoco es fea la palabra líder, es lo mismo que significa príncipe en el Antiguo Testamento, principal, alguien que está por encima, episcopo, alguien que esté por encima de los demás porque lidera a los demás. Y hay algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que tienen como función capacitar a otros para que esos otros hagan la chamba, hagan el trabajo. El pastor también evangeliza, por supuesto, pero no evangeliza porque es pastor, evangeliza porque es oveja. En un rebaño de ovejas, las ovejas no paren ovejas. Perdón, los pastores no paren ovejas, lo hacen las ovejas. Cuando el pastor pare ovejas, no pare las ovejas porque es pastor, lo hace porque es oveja. Porque es pastor, capacita a las ovejas. Es su trabajo, es su chamba.
está clarísimo aquí. Una autoridad, un liderazgo, un orden, un ejercicio de autoridad basado en el servicio. Capacita a los otros. Por tal razón, tiene autoridad sobre ellos. Y esos hacen la chamba. Y reconocen el liderazgo, el servicio de esa persona porque les sirve, porque les capacita. Así sencillo. Dios llama hoy a todos siervos para perfeccionar, capacitar, dirigir, gobernar, coordinar, organizar, desarrollar, evaluar, etc. Los que saben aquí griego saben que la palabra perfeccionar es una palabra riquísima. Es como un diamante, ¿no? Que se pone en la luz y tiene muchos colores. Perfeccionar significa un montón de cosas. Se usaba en la pintura para dar el último pincelazo, se usaba en la herrería para dar el último martillazo, se usaba en la enfermería para sanar a una persona, una herida, se usaba en el asunto de la siembra, cuando se uncía el animal se le perfeccionaba, cuando se uncía un soldado como soldado se le pasaba así el cetro o la espada ya en la Edad Media, eso era perfeccionar, se usaba para muchas cosas, la palabra, y eso hace el pastor. Y al hacer eso, está ejerciendo una cierta autoridad, cierto gobierno, y los demás lo reciben. Está claro, a los miembros de la iglesia los capacita para realizar los ministerios a los que estamos llamando. Los responsables entonces de realizar el ministerio, de la visitación, de enseñanza, de discipulado, de evangelización, etcétera, etcétera, son los miembros generales de la iglesia. Y los pastores, siervos, líderes tienen la responsabilidad de capacitarles y dirigirles, organizarles. De esta manera la iglesia es una monarquía en la que Dios gobierna porque se hace lo que Él dijo. Él la diseñó y de esa manera absoluta se dirige. Y el principio democrático sí se aplica en tanto que cada miembro, igual que los demás, tienen las responsabilidades, pueden opinar y funcionan de acuerdo a sus cualidades y también de acuerdo al modelo de Dios. Pero aquí viene el otro paso, porque eso es lo normal, eso es lo que somos, y es como deberíamos ser, pero aquí viene el otro paso. El problema de la inversión ministerial. Voy a pasar rápido ese porque en alguna ocasión he meditado sobre eso, pero déjeme decirlo solamente de esta manera. En algunas iglesias, me parece que puse ahí muchas, demasiadas, le han quitado al pastorado la autoridad para capacitarles y dirigirles, y le han puesto a ese pastor en la espalda la responsabilidad de hacer lo que la membresía no está dispuesta a hacer: evangelizar, dar testimonio, discipular, servir, defender, etcétera, etcétera, fortalecer la comunidad. Ese trabajo se lo dan al pastor y el pastor no tiene autoridad. La iglesia se ha apoderado de la autoridad para gobernar, dirigir y tomar las decisiones sin considerar la autoridad del pastor puesto por Dios. Se me acaban los dedos de las manos y los pies, y si me prestan algunos dedos se me siguen acabando de las veces que a un pastor, amigo, siervo, compañero en la convención o en alguna otra actividad me hace entender que hay miembros de su iglesia que hasta le han dicho: usted aquí es un obrero, aquí a usted lo mandamos nosotros. Porque ha habido esa inversión, y le pagamos todos, esa inversión de papeles. La iglesia se ha apoderado de la autoridad y le ha dado al pastor el servicio cuando en el Efesios se abre. Algunos miembros de la comunidad lo tienen cautivo al pastor por medio de una dinámica de falsa democracia, por medio de los cultos de negocios, porque los cultos de negocios en algunas no son la expresión ni cercana al principio de orden democrático, son la expresión de una oligarquía bárbara, espantosa, porque usan el culto de negocios para herir al pastor, para hacerle bullying, para mantenerlo atado de pies y manos. Muchos pastores viven agotados y agobiados tratando de realizar la obra que no deben hacer ellos, deben hacerlo otros. Y lo tienen que hacer ellos solos. Hace rato se decía cada vez, varias en estas discusiones de los tres fantásticos que me encantaron acerca del pastor y que no prepara sus sermones. Pues, ¿cómo no va a preparar si anda haciendo lo que deben hacer todos los demás? Ahora, yo creo que no solo es responsable de la congregación, también es responsable. Si la iglesia es así, yo soy responsable. Yo siempre digo eso: si la iglesia crees que es por la gracia de Dios, pero si no crees, es culpa de una iglesia debe estar ordenada como lo manda Cristo. Y testigo es una iglesia que por la gracia y el poder de Dios. Pero si así no es la iglesia, es culpa de los pastores. Y el cargón de hablar con ellos, de enseñarles. Muchos pastores viven agotados en Cristo. Esto provoca estancamiento, deterioro, cansancio, frustración, no crecimiento. Por eso hace falta urgentemente de una reactivación. Estamos en el hoyo. Muy a menudo también se ejerce violencia verbal, económica y psicológica, eclesiástica, ministerial contra el pastor. ¿Y usted cree que estoy hablando de teoría? No sé, no estoy hablando de teoría, estoy hablando de lo que ha pasado en mi propia vida. La iglesia en la que soy pastor,
los recién llegueros. Hubo un tiempo en el que durante varios meses no me pagaron un solo centavo. Hermano Joel Moreno, ¿estás aquí? Joel Moreno es el seminarista que hemos invitado a la iglesia para que trabajara con nosotros una misión que hasta la fecha es una iglesia en crecimiento. Y el hermano, resulta que la Comisión de Finanzas también dijo, él trajo a su seminarista que él lo mantenga. Y tampoco le pagamos. Pero tiene ningún problema, porque yo me las sé. Ya para conseguirlas. Porque yo de nuestro lado se pueden conseguir aguas para compartir, galletas para compartir, y en un lugar más o menos acondicionado para compartir. Si no nos acompañan, se puede. Claro que sé lo que significa el bullying, de la violencia económica y la violencia verbal que las personas ejercen sobre los pastores. Por supuesto que los que llevan mis ovejas formados para saludarme, la mayoría de ellos para darme un beso y decirme bienvenido, qué bueno que vino usted, y les encantaba que hubiera llegado, aunque tenía algunos meses, pero también había algunos que se formaban para decirme, yo no voté por usted. Yo le decía, pues yo tampoco voté por usted, yo a usted ni lo conocía. Tampoco voté por usted, pero yo voté por la voluntad de Dios y yo estoy aquí para servirle. Y si me da permiso, ¿puedo pastorearle? No, no tengo pastor. Decía que tenía pastor, no se referían a alguien que ya era fallecido. Cuando decía, mi pastor está vivo, me decía, yo le quería decir, ¿por qué lo enterraron? ¿Qué cosa hicieron? Era una cosa. Yo recibí, es lo que estaba hablando, no sé qué, estaba hablando aquí de la, ¿cómo se dice? De la grada. Y no, señor, estoy hablando de lo que vivimos todos, y estamos del mismo barrio, usted y yo. Nos está en la misma pandilla, se llama Autista. Paso número 3. El modelo legal y conveniente. Aquí viene un asunto que me parece que es lo que vino a removernos nuestro tapete a los bautistas. El modelo legal y su conveniencia. A nadie afectó más que a nosotros. La nueva ley de la asociación religiosa, afectó para mal a nadie como a nosotros, por nuestro orden democrático. Los que no tienen orden democrático, sino tienen un orden oligárquico, orden aristocrático, o de cualquier otro tipo, que los que tienen consistorio, los que tienen iglesia madre, los que tienen sínodo, lo que sea, no les afectó tanto, ya tenían esa jerarquía, pero nosotros, que somos bien democráticos, hasta para comprar los palos de escoba, hacemos votación. Nos afectó muchísimo y nos torció algo de nuestra eclesiología. Nuestro país finalmente reconoce la identidad de las iglesias y promulga una nueva ley. Leamos el artículo, es el 130, primeros 3 incisos de la Constitución que surge de la reforma de 1992. Y dice eso, artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y de las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. Es decir, después de este cambio en la Constitución, se es una ley reglamentaria, o sea, que explica cómo se efectúa eso. Pero estoy leyendo yo lo original. Esto tardó mucho en que estuviera la ley reglamentaria. Pero dice los incisos. Inciso A, las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán para ello satisfacer los requisitos que señale la ley, etc. Hay más incisos. Y después de los incisos viene la ley reglamentaria, que son un tipo de. Pero en esencia, eso es. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Oficializarlo. Perdónenme el ejemplo. Te nace un chamaco. No es nadie, según la ley. Todavía no es nadie, no existe. No existe. Crece, no está registrado y se muere, no se murió nadie, no registra nadie, no se pone en ningún libro. Pero si vas y lo registras, pues vas y lo registras. Y llevas el documento del hospital y ahí dice, el día fulano de tal, 12 de noviembre, 10 de la mañana, si dice mi acta, se presentaron don Álvaro Gutiérrez Peña y doña Carmen Lucero Escalera ante el registro civil, presentaron a un niño vivo. Pues yo soy listo porque un niño vivo que empezó, tú pues saliste, te sacaron con pistas perros, y vos sos perro y apocalipsis porque
sacaron al abuelo que no quería salir, que estaba muy grande, no soy dialéctico, creo, muy pobre mi madre. Y me registran y entonces existo. ¿Qué tiene el gobierno? Registrar iglesia, registrar chamacas que se llaman iglesia. Ahora, para registrarme, ¿qué hicieron mis padres? Llevaron un muñeco, crearon un muñeco de trapo, crearon una cosa ajena a mí y no llevaron esa cosa para que registrara. No, me llevaron a mí. Me llevaron a mí, yo fui. No tenemos que crear ninguna cosa para registrar la iglesia. Tenemos que decir que es nuestra iglesia, punto. Me parece que ahí comienza nuestro problema. La ley es justa, el ejercicio de la misma por nuestra parte es oportuno. Bien, esa ley era para nuestro bien. No tenemos que cambiar nuestra doctrina eclesiológica ni olvidar nuestra misión, no hace falta. Solo tenemos la oportunidad de darle personalidad jurídica a lo que ya somos y tenemos. Eso es maravilloso. Para eso debemos registrarnos tal como lo que somos. Una comunidad, una asociación con propósitos religiosos, espirituales, sin fines de lucro. Lenguaje legal para que se oiga bien para los inconversos. La ley no nos exige crear otra entidad diferente a la iglesia, no. Solo pretende oficializar lo que ya somos. ¿Y dónde comienza nuestro problema? Miren, no tenemos que inventar ningún modelo de liderazgo que no sea el natural de la iglesia. Eso es lo que hemos hecho. Solo debemos expresarlo en términos pertinentes a la ley. La nomenclatura debe coincidir con lo que una iglesia ya es y tiene. ¿Cómo se llama en la ley una iglesia? No se llama iglesia, se llama cuestión religiosa. ¿Cómo se llama para nosotros? Iglesia Bautista Primera de no sé dónde. Iglesia Manuel de no sé. Pues a esa cosa, asociación religiosa, que es el término legal, le ponemos el nombre, más bien a nuestro nombre, Iglesia Bautista X, es la asociación religiosa. Presidente, ¿qué quiere saber el gobierno? ¿De quién es el presidente? El que preside, el principal, ahí. El líder principal de la iglesia, perdónenme, ¿quién es el líder principal de una iglesia? ¿Quién es, hermano? ¿Por qué ponemos otro tipo? ¿Por qué ponemos otro tipo? Es más, ahí es que les parece sacrílego poner al pastor. Y usted me dice, bueno, es que la ley también dice que además del presidente hay un ministro religioso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque desgraciadamente quien más influyó a los eruditos en la ley, quien más influyó en ellos para poner los términos fue la Iglesia Católica, sin duda, y lo sabemos. Y en la Iglesia Católica, el párroco no es el mero de la iglesia. Él tiene un jefe sobre ellos, ¿no es cierto? Y otro, como su jerarquía es diferente, se establecen modelos de acuerdo a la Iglesia Católica. Pero usted y yo no somos católicos. Usted en su iglesia es la máxima autoridad. No hay nadie por sobre usted. Más que la iglesia, Cristo, pues. La mayoría, en una acción, lo que sea, pero no usted. Pero resulta que en las iglesias, el día de hoy, en las iglesias, el pastor tiene un jefe sobre él. El presidente de la asociación religiosa, en ocasiones, es un hermano que lo maltrata, lo insulta y lo amenaza. Y se me acaban los dedos de las manos y los pies de aquí los ejemplos de personas que han experimentado eso. Lo que debemos poner ahí donde dice el presidente es sencillo, el líder principal de la iglesia. Secretario. La palabra viene de que el que guarda secretos, el que cuida las espaldas. De ahí viene la palabra. ¿Qué significa el secretario? Un guardador, un ayudador, un colaborador principal. Puede ser secretario de actas, porque se oye bien el secretario, pero puede ser el copastor, el presidente de diácono, etcétera. Tesorero, el encargado de cuidar los recursos, puede ser el presidente de finanzas o tesorero que nunca tenga en la iglesia. Vocal viene del que puede hablar, que tiene voto, que tiene sabiduría cuando habla. Así es que ponemos aquí a otros miembros de la iglesia con capacidad para tomar decisiones sabiamente. Entonces, hay una orden de Dios que todos que gobierna nuestra iglesia, hay una ley que nos ayuda, que nos pregunta a nosotros cómo es su organización. Y aquí viene el problema. El modelo, le llamo esto el modelo mundano de la nueva oligarquía. El modelo mundano de la nueva oligarquía. Por alguna razón, hemos malentendido la propuesta de nuestro gobierno. Es decir, sobre un agua de aquí, por alguna razón, hemos malentendido la propuesta de nuestro gobierno. Alguien nos dice esto, que también tiene su paradero. Aquí no está una Biblia de púlpito acá.
un tequila, ¿no? Por alguna razón hemos malentendido y hemos creado libros de sermones. Y hemos creado una figura de gobierno antibíblica, impráctica, dañina, peligrosa y herética. Hemos creado eso. Para entenderla mejor, permítanme explicarla con las siguientes palabras. La AR como un cuerpo dentro de un cuerpo. Yo no entiendo por qué llamamos al cuerpo de diáconos cuerpo de diáconos. Y eso de un cuerpo dentro de un cuerpo, doctores aquí presentes, esto o es embarazo o es un fenómeno y una enfermedad rara. ¿No es cierto? O es una lombrizota, una solitaria que resulta fenomenal. Porque si es un embarazo, van a salir. Y eso sería otra iglesia, ¿no? Pero si es otra cosa, hay algo muy raro. Un parásito, un ciego. Entonces, ¿cuál cuerpo dentro de un cuerpo? En muchas iglesias, la AR es un organismo autónomo que crea su propio sistema de gobierno sin considerar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Otra forma de decir, la AR como un alien. ¿Han visto esas películas donde a alguien se le metió no sé qué ADN en un alien y de repente le sale así la tripa del mismo virus? ¿Han visto eso? ¿No han visto? Alien 2, 1, 2 y 3. ¿Qué es esto? La AR como un grupo de individuos que pretenden manipular la congregación y el liderazgo natural. Cuando algunos de ellos incluso ya no van a la iglesia, ya no van, no asisten a la iglesia, pero siguen en la AR. Otra manera, la AR como la otra iglesia. Algunos incluso la llaman la otra iglesia. Me llamó un hermano para hablar de los problemas que tenía su congregación. Y no le entendía yo porque me decía, sí, pastor, es que nosotros de la iglesia pensamos así, pero los de la otra iglesia piensan, ¿cuál otra iglesia? Es la iglesia madre, son misiones de no, la iglesia. Y me decía el nombre de su iglesia, que no voy a decir acá. Pero entonces, ¿cuál otra iglesia? Pues los 5 de la AR. Pues otra iglesia. No es otra iglesia. La AR como un reino de poder hereditario. Algunas iglesias tienen la AR a varios miembros que son de la misma familia, biológicos o políticos. En ocasiones los cargos incluso se los heredan. Ya se murió el viejito, pero ahora es su hijo. En el caso de eso, por decreto, como las plazas de ¿no? Algunas incluso creen que algunas iglesias creen que para registrarse ante gobernación deben crear un cuerpo de gobierno que no es ni bíblico, ni eclesiástico, ni práctico, ni útil, ni beneficioso. Lo único que se crea es una nueva oligarquía bautista. Yo digo que cuando fui al seminario no me enseñaron esto porque no existía la ley. Pero yo digo que en nuestros seminarios debemos enseñar a nuestros muchachos esto, cómo se aplica esta ley de verdad, sin violar nuestra eclesiología, porque en nuestra circunstancia ahora no lo era antes. Paso número 5. Perdón, pero le voy a llamar a este punto la maldición de la nueva oligarquía. He aquí la maldición, la manera que nos maldice la nueva oligarquía. He aquí una descripción de este Frankenstein ideológico. Porque son Frankenstein, porque agarramos cosas de la política y cosas de la economía y cosas de la no sé qué y las parchamos todo con textos bíblicos y creamos un Frankenstein. Y para explicar esto, no lo voy a explicar con argumentos, lo voy a explicar con casos. Lo voy a explicar con casos. Cualquier parecido de uno de estos casos con la vida real es el Espíritu Santo hablándonos a todos nosotros. Estos casos existen o existieron. No me pidan el nombre, no me pidan nombre. Pero estos casos son reales. Caso 1. Le llamo a este caso el monstruo que nadie se atreve a enfrentar. La AR es suelto el archivo. La AR está formada por más de 30 asociados, 37. Un montón. La mayoría de ellos ya no pertenecen a la iglesia en este momento. Algunos van a una iglesia bautista, algunos se unieron a una iglesia de otra denominación y algunos se fueron al mundo. Se divorciaron, andan de borrachos y todo así. Literal, comprobado. Algunos se enteraron de que son asociados cuando de repente el presidente de la AR, de la iglesia, los llama a una cita, a una reunión extraordinaria. Yo no sabía que era amigo, yo no sabía que era asociado. Un día me acuerdo que el pastor me pidió mi credencial y mi acta de nacimiento de la ley. Yo no sabía qué. Y me dijo, hermano, yo no sabía eso. Una persona con ignorancia total. El presidente de la AR y algunos miembros están inconformes con el pastor porque les predica de la Biblia si quieren correrlo. Más del 90% de la congregación, más del 90% de la congregación está de acuerdo con el pastor y lo apoyan rotundamente. El que figura como presidente de la AR convoca a todos los asociados, que ya dice que la mayoría no son de la iglesia, y sin contar con la autoridad de la iglesia, levantan un acta donde destituyen al pastor y le dan a conocer a la Secretaría de Gobernación. No está en gobernación, el pastor ya fue votado.
Legalmente eso está correcto, pero la ley y la justicia no son hermanas, no son de la misma madre. ¿Sí? Pues me acuerdo con esto, no es lo mismo ley que justicia, legal que justicia no es lo mismo. La iglesia se reúne en un culto de negocios que fue anunciado por varias semanas para tomar una decisión al respecto, porque les avisaron. Estuve presente ahí. ¿Por qué? Porque esa iglesia me concede algún tipo de autoridad o de sabiduría, me creen sabio para algunas cosas, tal vez porque fui presidente de la convención y porque antes de eso fui vicepresidente del área de crecimiento de iglesia y yo atendía los asuntos religiosos, los asuntos problemáticos. Yo no era el que encargado de la comisión de asuntos religiosos, asuntos eclesiásticos, pero por ser vicepresidente colaboraba con los que eran ellos. Estuve ahí porque fui invitado para dar consejo. Más de 250 miembros le dan un voto unánime al pastor, acordando que siga siendo el pastor. Los 30 y pico de miembros de la AR no estaban en este uno, que fue el que le mandaban como oreja y como portavoz. Uno de los miembros de la AR, uno solo, que estaba presente, se levantó, lo vi, es más, me saludó al final. Se levanta y le dice lo siguiente: no importa cuántos son ustedes, ni lo que digan o acuerden. Nosotros somos la iglesia verdadera y nosotros ya decidimos destituir al pastor, así que decidan lo que decidan, no vale nada, porque nosotros ante gobernación somos la iglesia fulana de tal. Yo vi eso, no me lo contaron, yo estaba ahí. No sabía si llorar o regalarme los vestidos. En conclusión, una iglesia hermosa, en pleno uso de su soberanía, un culto de negocios, fue secuestrada, humillada y excluida de toda su autoridad por una oligarquía creada por ella misma. No hay que culpar a nadie, por ella misma. Un dato interesante: alguien que supo que yo estuve ahí para darles un consejo en respuesta a su invitación, dijo muy molesto que yo había violado la autonomía de la iglesia por haberles aconsejado. Claro, no violé ninguna autonomía, me invitaron y di un consejo, pero no dijo una sola palabra contra la atrocidad que hicieron los asociados. Sí, dije, ¿por qué no dijo algo sobre eso? Algo tantito que hubieras dicho, no algo formal que dijera algo. No, se la agarró contra mí, que te dar un consejo. Caso 2. El monstruo que parece invencible, le llamo a este caso. Es real. En una iglesia, la congregación desea cambiar al presidente de la AR, que tiene muchos años, ya es muy grande de edad. La iglesia desea poner a otros nuevos miembros porque los anteriores ya no asisten a la iglesia. El presidente sí, pero los otros no. El presidente en cuestión hace una labor de convencimiento y junta a todos los demás miembros de la AR que ya no son de la iglesia, los convence de que lo ratifiquen a él como presidente y de pasar que den de baja al pastor porque se enojó por lo que el pastor estaba haciendo. Presentan todo ante gobernación y la familia pastoral se queda sin trabajo, sin sustento y con una humillación que no merece nadie. Y un gran dolor en sus corazones. La iglesia, aunque no está de acuerdo con lo sucedido y sabe que fue una injusticia, finalmente aceptan que no pueden luchar contra eso y siguen adelante. Y hasta ahorita la cosa sigue exactamente igual, porque la iglesia dice, no podemos hacer nada al respecto. No podemos quitarlo, no podemos hacer nada, ellos se nombran a sí mismos, se vuelven a nombrar, y no podemos hacer nada al respecto. Y no hay ley que nos lo permita. Y tiene razón la iglesia, no hay manera de ayudarles legalmente a hablar. Sí hay, pues, pero según así, como está la ley, no se puede. Caso número 3. Digamos, el monstruo que tiene el apoyo de aquellos que deberían ser caballeros. Una iglesia experimenta la renovación de un nuevo pastorado. Un nuevo pastor es elegido por mayoría de más del 70%, 73% dice en su carta. En la iglesia desde hace años existen problemas serios, pecados, aún en liderazgo, divisiones, malos manejos de las propiedades y mucho más. El pastor es paciente para hacer cambios estructurales, sin embargo, hay cosas que deben atenderse de manera inmediata, morales, por ejemplo, y esto molesta a algunos líderes que son parte de la AR. La AR está dividida en dos, pero antes de eso, en la AR hay miembros que son parientes entre ellos. La autoridad de los diáconos, pero la totalidad de los diáconos, todos los maestros de la escuela dominical, la secretaría, la gente que cierra los diezmos, la gente que asiste, apoya al pastor y están contentos con él. La iglesia comienza a crecer incluso porque algunos empiezan a regresar que habían estado haciendo ante la pandemia. El presidente de la AR no apoya al pastor
se porte respetuoso con él y lo amenazan a menudo. La AR está dividida entre quienes apoyan al pastor y los que apoyan al presidente de la AR, dividida exactamente en la mitad. 4 contra 4. La iglesia, en pleno ejercicio de su soberanía, en un culto de negocios, decide pedir a las instituciones denominacionales, convención nacional, convención regional, que vayan, que les apoyen. El presidente de la convención regional, que es el único caso que voy a decir, el presidente de la convención regional se hace presente en uno de los cultos de negocios como observador, y el presidente de la AR lo corre groseramente, argumentando que no tiene por qué estar ahí, que ellos ya tomaron una decisión. En esa reunión hubo amenazas, violencia, gritos, acusaciones injustificadas, incluso alguien gritó a la policía por decir, me quieren violar y no sé qué, cosa que eran mentiras. Vino la policía se dio cuenta que era una mentira, se fue. La congregación, al verse secuestrada en su democracia y autonomía por aquellos miembros de la AR, decide salir de la reunión y darse de baja. Se sale en bloque, montones de iglesias, más de 100. Saben que las cuestiones legales están a favor de los secuestradores y no quieren tener problemas con ellos. No desean en el templo, no desean la tesorería, no desean el nombre, solo desean ser una nueva iglesia. Y por cierto, desean seguir teniendo como su pastor al mismo que ellos llamaron para que fuera su pastor. Cabe decir que en todos estos casos, estos 3 casos que menciono, el pastor no estaba incluido entre los miembros de la AR. No figuraba ni como presidente, ni como secretario, ni como tesorero, ni como... Y en algunos casos ni como pastor, ¿cómo se llama? Como ministro de culto, porque en algunos casos acababa de llegar y todavía no lo incluye. Podría contarles más casos, pero creo que con estos es bastante. Soluciones, aquí lo viene lo bonito. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los dos cosas que hacemos nosotros de Juan, y estoy seguro que no hay problema porque estoy seguro que en medio de ustedes estaban en cambios similares a mí. Es probable que incluso algunos de ustedes lo estén viviendo ahora mismo. ¿Qué hacemos? Yo propongo estas cosas. Solución eclesiástica, solución interna eclesiástica, que se respete el espíritu de la ley, del artículo 130, que lo respetemos, registrando ante gobernación el modelo de liderazgo natural de la iglesia. Y ahí donde dice presidente, pongamos al que preside nuestra iglesia, pastor. Y ahí el secretario, pongamos a una persona que colabore con el pastor, o pastor, presidente de diáconos, alguien, secretario que guarda secretos, significa eso. Tesorero, que pongamos ahí el de finanzas o tesorero, se llama así. En vocales, que pongamos a otros miembros sabios, con capacidad de hablar, para bien. Que los miembros de la AR no sean vitalicios, que cambien conforme cambian los nombramientos de la iglesia. Usted me pregunta, ¿cómo le hacen en su iglesia? En nuestra iglesia, el tesorero es el tesorero, es el presidente de finanzas, el presidente es el pastor, la secretaria es la secretaria de acta, es una persona que debe ser elegida de todos los siervos. Así que cuando los nombramientos cambian, si cambian a tesorero, pues el nuevo tesorero en la AR es el nuevo tesorero. O sea, cambian porque esa es la persona de la iglesia. O sea, esos no son permanentes, no, cambian según la iglesia cambia de nombramiento. Que los miembros de la AR no sean vitalicios. Número 3, que se enseñe puntualmente a toda la congregación las implicaciones eclesiológicas. Y creo que podemos decir estas. La AR no es la iglesia. La AR no es la iglesia. Es blasfemo decir eso. Es una cosa legal. Cuestión del gobierno, 5, pero en ORED somos 5, la AR ORED somos 5. Eso no es la iglesia. Somos unos miembros de la iglesia, pero la iglesia muchos más miembros. La AR es un instrumento de la iglesia para tener personalidad jurídica, pero no es la iglesia. Los miembros de la AR no gobiernan la iglesia, solo la representan. Los miembros de la AR no necesitan juntarse para decidir, solo deben acatar las decisiones que la iglesia en un punto de negocios ya ha tomado. Esos 5 miembros de la iglesia, para que saben que somos la AR, nunca nos hemos juntado los 5 para decidir algo, jamás. ¿Por qué? Porque sería en contra de la eclesiología bíblica. Lo que decide la iglesia en pleno, eso se redacta y lo firmamos los 5. Porque acatamos lo que dijo el pleno, no lo que decimos nosotros. Y no valoramos lo que dijo el pleno. Oiga, ¿qué te pareció? No, ¿qué te pasa? No se trata aquí, si nos gustó o no nos gustó, eso decidió el pleno, eso hacemos. Los miembros de la AR son siervos de la iglesia, sometidos a la autoridad misma y deben trabajar lado a lado del pastor. Los miembros de la AR deben ser miembros de la iglesia y deben ser dados de baja si dejan de pertenecer, o se ausentan, o son destituidos o disciplinados. Los miembros de la AR jamás deben tomar decisiones por sí mismos, solo deben oficializar, legalizar las decisiones que toma la iglesia en pleno.
Todo esto se apoya en la eclesiología bíblica. Obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos, porque ellos son los que velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, por ejemplo, ese texto. Está todo Efesios que ya leímos, o Hebreos 13:7, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Es decir, la Biblia está llena de ejemplos de que esto te hace así. Soluciones denominacionales. ¿Qué debemos hacer todos como hermandad denominacional? Si las anteriores fueron soluciones que deben hacerse en el seno de la iglesia, he aquí las cosas que yo digo que debemos hacer como denominación. Nuestras instituciones regionales y nacionales deben reconocer y respetar la soberanía de la iglesia local. Hablamos mucho nosotros de la autonomía, pues respetemos la soberanía de la iglesia local. Número 2, nunca debemos atender como denominación, nunca debemos atender las peticiones, críticas, quejas de una AR, a menos que la iglesia a la que dicha AR pertenece no lo solicite. Que viene una AR con nosotros, 5 personas, 7, pero la iglesia tiene 200 miembros, ¿por qué vamos a hacer caso a ese grupo? ¿Por qué? No son la autoridad. A menos que usted quiera cambiar la eclesiología del Nuevo Testamento, y ahora resulta que ya hay un cuerpo dentro de la iglesia que se llama AR. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia es la iglesia. La AR es un instrumento legal que la iglesia debe controlar, gobernar como ella quiera. La iglesia es la que manda, no la AR. Jamás debemos ponernos como denominación del lado de la AR, pasando por encima de la expresión de la mayoría de la iglesia. La iglesia sigue siendo soberana, no la AR. Debemos apoyar a la iglesia mayoritaria ante gobernación y ante cualquier otra institución, tengan o no tengan las prerrogativas legales del asunto. Pudieran ser que están divididos, son 9, hay 5 bribones que se quieren quedar con el templo porque se hicieron carismáticos, y hay 4 que siguen siendo bautistas y que están en contra. Tienen la mayoría, los 5. ¿Nos van a ganar? No. Si participamos como convención, les aseguro que no nos ganan. Porque gobernación, si entiende esto que algunos bautistas no entienden, gobernación le pregunta a la convención. Esta es una de tus iglesias y están divididos. ¿A quién le van? ¿Quiénes son los buenos? Claro que se puede. Y decir, no nos queremos meter porque respetamos la autonomía. No es correcto, no es correcto. Debemos intervenir para defender la iglesia, no a los 5 asociados bribones, carismáticos, habladores de lenguas, que ahora quieren adueñarse de lo que no trabajaron, de lo que no lo hicieron. Son antepasados bautistas los que donaron el terreno y esas cosas, que hay que respetar la historia. Así es, exactamente. Hubo el rescate de un templo en donde ni uno de los asociados era de los nuestros, ni uno. Y la convención, apoyando a la iglesia, les ganó. Y recuperaron el templo. Estaba hecho un pedazo. Había vómito por todas partes. Ustedes los que opinan era vómito en las fondas y tuvo que cambiar. Tuvieron que el compañero mío en el seminario vino y me dijo, oye, ayúdame. ¿Te ayudo en qué? Existe carismático, ve y funda tu propia iglesia. Y te verás de llevar las ovejas, y mucho menos el templo. ¿Qué te pasa? ¿Quería que lo iba a apoyar? Pues sí lo apoyé, pero dándole clases, ¿no? En caso de que sea solicitado, debe atenderse a la solicitud, asistir a donde se invite, investigar, juzgar de acuerdo a los valores y principios de la palabra y no de acuerdo a las distorsiones legales, que no siempre son justas. Entonces, si yo no nos ocupamos de lo legal, nos ocupamos de lo espiritual. ¿Quién es la iglesia verdadera? Además, debe comunicarse a las iglesias, pastores y líderes, todo lo relacionado con el papel de las ARs y las estrategias para resolver los posibles problemas. Ya estamos en tiempo de que debemos hacer eso. Durante mucho tiempo nos mandaban abogados y contadores para que nos dijeran cómo pagar impuestos y no sé qué. Pero eran abogados y contadores, no eran pastores, no eran teólogos. Yo recuerdo mucho. No quiero decir nombres aquí, pero aquí hay personas presentes que cuando estábamos arreglando aquel asunto de las asociaciones religiosas, se levantaban y decían, no estamos haciendo bien eso no está bien. Yo recuerdo algunos seminaristas, alumnos de seminario, aquí presentes ahora pastores, ya hablábamos hace rato, que cuando estábamos haciendo eso, se levantaban y opinaban que estábamos haciendo mal. Tenían razón. Es tiempo de que enseñemos a nuestra gente que no es como está sucediendo. Finalmente, la Biblia dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. Perdón, hermanos, perdón que me emocione, pero estos textos no son para las ARs, son para la iglesia de Cristo, no para la AR. La AR no tiene ni un solo texto bíblico en donde Dios le hable, porque no tiene por qué existir. Existe porque es nuestra manera de frustrarnos en el mundo civil, en el mundo legal, que no son autoridad, ni son la identidad de la iglesia, ni mucho menos. Lo triste es que nuestra ignorancia o nuestra pasividad en ocasiones nos ha hecho, sin querer, crear un sistema de gobierno que ni el de los griegos era bien visto, el de la oligarquía. No tengo problemas con la aristocracia. Creo que en muchas iglesias, así se dirigen las iglesias, muchas. Respetando el orden democrático en el otro sentido, en el sentido práctico. Pero el liderazgo, la autoridad, se dirige aristocráticamente. Pero la oligarquía, eso es una enfermedad. A unos que inventaron la palabra hablaban de eso, una degradación de la aristocracia, una degradación de la democracia. El hecho de que los pocos, pero no solo pocos, sino los malos, gobiernen por autoritarismo, por herencia familiar, por compadrazgo, por ser parte del mismo grupo de calaña, la misma calaña, y eso, por ser más que hermanos con pinches, porque hay quienes es eso, ¿no? Compañeros de pandilla y no de iglesia. Así que, hermanos míos, palabras como estas no son dadas a la AR, sino dadas a la iglesia. Me parece que estamos aquí para no permitir que sigan sucediendo cosas como estas. Nuestro campo está lleno de congregaciones. Sí, ha habido divisiones, por supuesto, ha habido divisiones y nos molestan las divisiones, por supuesto que sí. Pero en algunos de los casos, no fue una división. Algunos de los casos que yo he visto, no fue una división. Se salió la iglesia completa. No fue una división. Y si se dividió, la que se dio fue la que se quedó. ¿Y saben por qué se quedó solamente? Porque tenían el sartén por el mango, desde el punto de vista legal. Pero una iglesia de 300 miembros y salen 250. Eso no es división. Esos 250 decidieron, no compartimos más la vida con estos rufianes. Y hasta se atrevieron a dejarse un templo que ellos fabricaron, ellos hicieron, con tal de no estar peleando contra esa gente que se puebla. ¿No apoyo a estos 250? En democracia, 250, pues más que 50, ¿no? Tienen más autoridad. No voy a apoyar a los 50 porque tienen a los 5 asociados. No, señores, eso que no significa nada. Es la mayoría la que apoyamos ustedes. Ustedes y yo. Así que, hermanos míos, he aquí les presento al monstruo llamado la nueva oligarquía bautista. Hay que matarlo. No hay que permitirle que siga dañando nuestras iglesias. Podemos hacer algo eclesiásticamente. Podemos hacer algo como denominación. Les estoy regalando todavía 7 minutos porque nos acaba de decir. Muchas gracias. Dios les bendiga.